Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, mis queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver y escuchar nuestro programa. Como ya lo saben, aquí la regla que yo he puesto es una y solo una, simplemente decirle a mi audiencia siempre la verdad. Porque yo reconozco que el sandinismo ha tergiversado la historia y es indispensable contarla como realmente fue. No se olviden lo que siempre les pido, pero háganlo por favor, de suscribirse al programa de acuerdo a los expertos. Es muy importante para la subsistencia sobrevivir este programa. Así que por favor suscríbanse. Antes de iniciar con los segmentos de este programa, quiero decirles del gran éxito que tuvimos la semana pasada cuando develamos la falsa narrativa e imagen creada por el sandinismo acerca del bandolero Augusto Nicolás Calderón Sandino. Su lucha no es cierto que haya sido soberana, eso es un disparate y tiene mucha culpa de eso el marxismo cultural sandinista. Ellos son los que crearon una imagen falsa de quién era Sandino. Nadie le quita sus méritos cuando combatía en nombre del Partido Liberal en contra de los conservadores. Está bien. Sin embargo, al fin del día se volvió en un bandolero porque vino influenciado así de los comunistas infiltrados en México. ¿Qué ha hecho esa filosofía de Sandino? Toda una mitología, sobre todo en defensa de la soberanía nacional. Está más que claro para nosotros que los nicaragüenses están cansados de la mentira, de los engaños, la desinformación y las narrativas acomodadas con propósitos políticos. O sea, yo voy a decir tal cosa para que el pueblo me quiera. Y esa tal cosa es una mentira. El sandinismo ha sido experto en la mentira. Pues ¿saben qué? Aquí este programa tiene como misión el desmentir la desinformación y el engaño que el sandinismo prefiere decirle al pueblo, mientras que nosotros aquí vamos a decir la verdad. Solo un pueblo informado puede votar su conciencia. De lo contrario, van a votar como borregos que les dicen dónde votar. Eso no lo podemos permitir más. Sin embargo, es muy triste para mí escuchar supuestos opositores que difunden noticias, comentarios, entrevistas, todavía dándole cabida a narrativas falsas dichas por criminales de lesa humanidad sandinista o otras personas que participaron en los daños que hicieron en los años 80. En esa década mucha gente hizo mucho daño. El más reciente caso, y yo en este caso no estoy agarrando a uno porque ese no me gusta, estoy agarrando el último que vi como ejemplo. El más reciente caso es 100% Noticias, donde pusieron un video, fíjense bien, de hace 8 años acerca de la resucitada jefa de la policía sandinista, doña Minta Granera Sacasa.
dando un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos Internacional en 2016. Fíjense bien, hoy en día están sacando en 100% Noticias algo acerca de la minta granera que dijo en 2016. Qué interesante eso. Me pregunto yo, ¿por qué se fueron para allá? Si la señora acaba de salir, tuvo una boda de una hija o un hijo que se le casó, ahí en, creo que se llama Gran Pacific, en el hotel. ¿Por qué no usaron información de ahí? Tenían que irse 8 años atrás y aún así, me pregunto yo, ¿por qué 100% Noticias escogió el segmento específico de la minta? Es más, ¿por qué escogieron la parte del video que hasta risa me dio escuchar a la minta despotricar en contra de la Guardia Nacional, cínicamente narrando acusaciones, las cuales son exactamente lo que por 11 años ella participó en hacerle al pueblo de Nicaragua? Todo eso es un plan de desacreditar la derecha, porque saben que al fin del día, las mentiras que metieron en los años 70 y 80 para engañar al pueblo, ya no las cree el pueblo. Entonces siguen sacando videos, como les dije. ¿Por qué fueron a buscar un video que tiene 8 años de existencia? ¿Y por qué escogieron ese particular segmento en ese video para decirlo? Esa es la mentalidad. Ya se le olvidó a 100% Noticias las decenas de miles de confiscaciones, la ejecución de decenas de soldados rendidos de la Guardia y desarmados, los más de 2,000 presos políticos en la cárcel Modelo por 11 años, la Navidad Roja contra los misquitos, los asesinatos en la ciudad natal de doña Minta, en León, donde Dora María Telles asesinó a decenas de personas desarmadas, sin juicio, simplemente los ejecutaban. ¿Y qué me dicen del exilio de más de 1 millón de nicaragüenses? Por supuesto, la piñata. Confiscaron todo y se lo dieron entre ellos. El pueblo nada sacó. Pero 100% Noticias pone un video de la minta granera despotricando contra el somocismo. Eso se llama manipular a la audiencia y no decir la verdad. Ya se le olvidó a 100% Noticias que por los primeros 10 días de la rebelión de abril, donde decenas de jóvenes inocentes murieron asesinados a manos de la policía, era doña Minta la que encabezaba y la dirigía. ¿Cómo es posible que pongan un video de hace 8 años en vez de poner un video de lo que pasó en abril? Ya sea que se fue por no seguir matando o porque la pareja diabólica la quitó del cargo, doña Minta sabe que tiene sangre en sus manos por lo que hizo los primeros 10 días de la rebelión. Ella lo sabe. Entonces es muy fácil para doña Minta referirse a algo que no tiene nada que ver con abril, pero critica lo que sucedió hace 45 años, que ya no existe. Ni el somocismo ni los somozas viven. No tienen nada que ver con la rebelión de abril. Pero 100% Noticias y todos esos grupos de izquierda es lo que están buscando de mantener vivo. ¿Por qué poner un video de hace 8 años y el segmento de desinformación? Son las mismas mentiras sandinistas que no tienen nada que ver con la realidad de hoy. La razón es sencilla. Todos esos noticieros pertenecen o son controlados por sandinistas solapados que quieren mantener el antisomocismo vivo
porque no tienen nada que ofrecerle al pueblo más que otro engaño y más desinformación. El pueblo debe darse cuenta cuando lo están manipulando y cortar todas estas organizaciones de noticias, entrevistas y comentarios en las redes sociales que a diario siguen criticando un pasado que tiene más de 45 años de no existir, mientras le dan espacio a los criminales sandinistas para despotricar contra el mejor periodo histórico que tuvo Nicaragua. Con todas sus grandes fallas, por más o menos 50 años, el liberalismo de Nicaragua avanzó en todo sentido a la población nicaragüense como nunca lo habían hecho antes ni después. Y yo no estoy excusando las fallas, la corrupción, los daños. Claro que hubo. Fueron 50 años, señores. Ese deseo de seguir elogiando un pasado criminal es otra forma de los sandinistas solapados de darle apoyo y oxígeno a lo que los nicaragüenses ya no queremos. No queremos cualquier tipo de sandinismo, sencillamente dicho, sacando la dictadura, esta vez jamás volverá el sandinismo en todas sus versiones, rojo y negro o naranja. Ese segmento se los quería decir para que nos despertemos de la manipulación de muchos medios cuando traen cosas que no vienen al caso, pero están envenenando el pozo. Este primer segmento, doblando la página, es un análisis un poquito claro de los 6 años desde la rebelión de abril. En mi opinión, el balance de las cosas, desafortunadamente, es negativo, ya que no se ha logrado que el régimen cese de violar todo tipo de derechos a la ciudadanía, en especial a los opositores. Lo que se ha avanzado es muy poco, ya que se limita en mitigar las consecuencias de las violaciones de los derechos ciudadanos. A ver, te voy a poner una cura en ese machetazo. Eso no es componer la situación, cuando el verdugo todavía está en el poder. La oposición se divide en 3 grupos. Y eso se los quiero decir para que estemos claros a quién escucharle. Porque es importante que no nos dejemos dar más atol con el dedo. El primer grupo que me viene a la mente es el grupo de la UNAV y la Alianza Cívica, que aún con muchos recursos no han logrado ningún objetivo importante más que promocionarse ellos mismos, como lo hace Monteverde y el espacio de diálogo, utilizando la bandera de los derechos humanos y la Iglesia, que a todas luces no está de acuerdo con su modo de proceder, ¿verdad? Ambos grupos han utilizado a la Iglesia. Sin embargo, las recientes declaraciones del excarcelado Padre Vallejo dejó claro que aquellos que lleven en sus filas a sandinistas cómplices de los 80 son vistos de forma negativa por la Iglesia. Ahí también están los que dicen ser representantes de la oposición. ¿Quién los nombró? Yo no sé, pero ellos se dicen ser los representantes de la oposición. ¿Ok? El cual cuenta el liberalismo cuenta con 55% de la población. El Padre Vallejo también denunció a aquellos que viven del dinero de ONGs, utilizando para hacer turismo político y promocionándose ellos mismos. Pero que ese dinero nunca llega a las manos de los verdaderos necesitados. Ni un centavo de esos turistas políticos le ha llegado a los valientes autoconvocados y tranqueros, que fueron los que arriesgaron sus vidas en la rebelión. Esos pobres están pasando penurias
y algunos están siendo perseguidos por la dictadura en el exilio. Caso como el de Joao. Joao 2 veces lo han atacado, 2 veces ha sobrevivido, pero esta vez este pobre hombre no solo fue atacado, sino su compañera de vida fue también baleada y quedó paralítica. Él perdió un trozo de su lengua y tiene toda clase de problemas médicos. Y tienen 2 hijos que no los pueden cuidar y están en Costa Rica siendo atendidos por una organización. Esos señores son los que se les tiene que mandar la ayuda que los Monteverde y todos estos politiqueros turistas no quieren compartir. ¿Por qué no hacen un fondo y ellos den el ejemplo de ayudarle a esta pobre gente? Yo ayer lo hice, sin tener que salir públicamente anunciándolo. Yo ayer hice eso. Hice un llamado para mandarle dinero a Joao y su familia. Y gente está colaborando. Yo de mi bolsa mandé, pero es por amor al pueblo, por moral, por dignidad, que uno tiene una obligación cristiana de ayudarle al que está golpeado. Los que siguen un lineamiento de ideología verdaderamente liberal es el segundo grupo que quiero describir en la oposición. Siendo las 7 organizaciones que conformamos la vocería en unidad, este grupo colectivo es el más sólido bloque representante de la verdadera oposición. ¿Por qué? Porque somos todos liberales. No hay nadie de los 80s involucrado en la vocería en unidad de oposición. Como líderes de la oposición, siendo todos los 7 representantes de sus organizaciones puramente liberal, hemos fundado el Partido Liberal de Nicaragua, aquí en los Estados Unidos, para ir adelantando en la logística de la formación de un partido serio, basado en la ideología del partido político de mayor arraigo en Nicaragua, con más del 55% de la preferencia demostrada, así como más del 20% de los habilitados generales para votar, como lo es la diáspora. No nos olvidemos que la diáspora en algún momento va a ir a Nicaragua, o una gran parte de ellos, a votar cuando vengan las oportunidades de una votación, de una elección. Si es que logramos votar a estos sátrapas en el futuro cercano. El tercer grupo son variadas organizaciones de poca afiliación. En su mayoría no tienen más de 10 o 12 personas que se juntaron en la llamada mesa de concertación para crear otra organización porque andan buscando las mulas de las ONG. Eso es todo lo que están haciendo. Ellos intentan ser los unificadores de la oposición, utilizando inclusive a un prelado de la iglesia, pero sin haber logrado ninguna contribución de unidad. La famosa reunión aquí en Miami no pegó. Más bien fue todo lo contrario. Actualmente, además de haber sufrido deserciones, continúan con un barco a la deriva. Yo me doy cuenta que han hecho llamadas por teléfono a afiliados en otras organizaciones que se vayan a la mesa de concertación sin lograr convencer a nadie y mucho menos a nadie serio. Y más bien ahuyentan a la diáspora por llevar en su comité organizativo a personas muy relacionados con la década de los 80. Ahora, los grandes ausentes en las 2 recientes marchas conmemorativas a la rebelión se pudo observar en Miami hace 2 semanas que entre las 2 no juntaron a 400 personas.
de los casi 600,000 nicaragüenses que residen en la Florida. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron entusiasmar a la gente? Por la falta de credibilidad de los convocantes. Los convocantes se basan en cúpulas compuestas por algunos que por el hecho de haber sido aspirantes o candidatos a la presidencia y por haber caído presos, se adjudicaban el derecho de tarima. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Si eran ni siquiera candidatos, eran aspirantes a candidatos. Pero se han vuelto turistas políticos usando la banderita, ay, yo caí preso y estoy en contra del sandinismo. Nada de eso es verdad. Todo lo que quieren es la tarima para discursiar y que no logran convencer a nadie sin tener detrás una base política. Y ahí está el error. Ser un miembro de Monteverde no te da una base política. Ese es el problema que no han entendido. El pueblo es el que manda. La base es el pueblo. Si no tenés una base sólida, la estructura va a caer. Y lo hemos visto día a día. Monteverde, la mesa de concertación, el IPC, el otro, todos son una farsa. Sin embargo, hemos visto con esperanza la reciente aprobación de la extensión y reforzamiento de la NICA Act y la Ley Renacer, las cuales tendrían más posibilidades de ser aplicadas si se contara con un gran número de nicaragüenses americanos exigiéndoles a través de mensajería y correos electrónicos, lo que sea, constantemente a sus representantes. Solo en la Florida hay más de 300,000 nicaragüenses que pueden votar. Todos esos 300,000, escríbanle a sus senadores y diputados para que apliquen las sanciones realmente duras y efectivas a las personas que controlan el dinero en Nicaragua de la dictadura. El ejército es el primero que yo le pondría una sanción fuertísima. La elección nacional en noviembre nos da mucha esperanza aquí en los Estados Unidos, ya que tenemos la creencia que va a ganar el Partido Republicano. Dios quiera que gane Donald Trump, pero a ese señor lo están persiguiendo. Yo espero que salga ganador. Las encuestas lo están diciendo, pero aquí no se sabe. Vamos a tener que esperar porque el Partido Demócrata está totalmente infiltrado por socialistas, de gente de Soros y de otros corruptos que detestan a los Estados Unidos. ¿Ok? Bien, pasemos al segundo segmento. Pensamiento de los Estados Unidos. En una reunión este pasado martes en Miami, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, acusó a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de usar como arma contra su país, los Estados Unidos, la región, el tráfico de migrantes. Toda la región está siendo, como dicen, arreada para que manden a todos los migrantes de sus países, Cuba, Venezuela, otros países en Latinoamérica, Nicaragua, y busquemos guindo arriba hasta llegar a los Estados Unidos. Han entrado más de 8 millones de migrantes ilegalmente a los Estados Unidos desde que tomó la presidencia Joe Biden. Es una acción ilícita del gobierno de Nicaragua
en la que se ha aliado con las dictaduras de Cuba y Venezuela para recibir ingresos, porque cobran un ojo de la cara, aprovechando la migración como un arma en contra de los Estados Unidos, porque hay millones de migrantes irregulares y muchos de ellos debido a las acciones del régimen de Nicaragua. El subsecretario Nichols habló de las sanciones a funcionarios o empresas que apoyen estos ilícitos migratorios. Al respecto, somos de la opinión que para cortar la raíz el problema habría que sancionar al gobierno de Nicaragua mucho más fuertemente para no permitir que aterricen aviones en Managua llenos de emigrantes con la única intención de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Se debe coordinar con la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, para vigilar y prevenir el tráfico aéreo. ¿Se acuerdan? En Francia capturaron a un avión que venía de Sudáfrica, parado en París, y venía a Nicaragua, con 200, 300, 400, no sé cuántos pasajeros, estrictamente para pasar directo a los Estados Unidos. Y Francia los detuvo y los mandó de regreso, limitándose a las aerolíneas legales que han estado siempre sirviéndole a la comunidad en Centroamérica, como habituales organizaciones que no van a permitir ilegales arriba de esos aviones. Y realizar también acciones para prevenir el tráfico de migrantes procedentes de otros países. O sea, la embajada en Venezuela, el centro que tienen en Cuba. Toda esa gente debe dar información de quiénes están yendo a Nicaragua para ese propósito. Quedemos claros. Las sanciones aplicadas hasta ahora no han tenido ningún efecto. Un efecto real, pues algunas personas sí están golpeadas, pero Ortega y Murillo se ríen de eso. No han sido suficientes, además, pues no han tenido dientes que morder de verdad. El señor Nichols nos asegura, sin embargo, que existe toda la voluntad política de utilizar las herramientas que tienen a través de la Ley de Restauración de la Soberanía y Derechos Humanos de Nicaragua, aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores que se presentará ante el Pleno del Senado próximamente. Y estoy seguro que va a pasar. La NICA Act y la Ley Renacer, para tenerlas disponibles para lo que le queda a este gobierno y posiblemente el siguiente. Según el señor Nichols, hay voluntad de sancionar más fuertemente al régimen, algo que no estábamos seguros hace un tiempo, pero el mismo Ortega se ha pegado, como dice, un balazo en el pie por ganarse 4 pesos y hacerle daño a los Estados Unidos. Hoy en día los americanos ya están claros que este hombre no tiene remedio. Y yo les digo que esperamos todos los nicaragüenses que lo saquen a punta de plomo, pero yo creo que se está acercando más esa posibilidad de lo que era hace 2 años. Es mi opinión que si los Estados Unidos realmente tuvieran voluntad hoy en día de parar estos actos ilegales, podrían empezar por influir en los países para lograr instruir al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BCE y el resto de las multilaterales a interrumpir cualquier tipo de desembolso que va para la dictadura. Debe de ser un cese completo o trate de enmendar las atrocidades sin precedentes en contra de los derechos ciudadanos y en especial en contra de los opositores. Quiero hacerle memoria a la gente
como prueba un botón, en 1977, el entonces irresponsable e ignorante presidente Jimmy Carter bloqueó todas y cada una de las fuentes de financiamiento para el gobierno liberal del general Somoza. El gobierno de los Estados Unidos en ese tiempo le daba a Nicaragua $2 millones al año. 2 millones. ¿Ok? No estamos hablando de miles de millones. 2 millones al año para educación y desarrollo de individuos en la milicia, en forma de becas y cosas por el estilo. Es por eso que las palabras del señor Nichols son interesantes, en que la administración Biden está dispuesta a usar cualquier herramienta o medida que pudiera avanzar el respeto a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Veremos a ver, como dijo la viejita. No obstante, hasta la fecha, lo que los Estados Unidos ha logrado hacer se ha limitado a lo que la dictadura les ha aceptado hacer, sin haberse visto afectada. O sea, ustedes me piden que haga A, bueno, la voy a hacer porque no me afecta verdaderamente. Más bien ha sido todo lo contrario, iniciando con deshacerse del problema enorme que tenía de los presos políticos, como fue el caso del destierro de los 222 y los 94 que estamos despatriados. Yo tengo una pregunta. ¿Existe un diálogo entre los Estados Unidos u otras fuerzas con la dictadura? Yo quisiera preguntarle al gobierno de los Estados Unidos, porque es mi entender que hay negociaciones a través de la embajada americana con la dictadura. Esa es la información. Yo no tengo pruebas de eso y se los digo porque aquí no se miente. Solo pregunto porque la lógica me dice que algo están cocinando. Algunas personas con quien yo converso me dicen que el gobierno sandinista está tratando de hacer lo que han hecho en Venezuela. Decir que permitirán un partido político en el Consejo Supremo Electoral para correr contra ese partido. No sé si es verdad, pero yo quisiera saber del gobierno de los Estados Unidos si hay ese tipo de negociaciones. Cuando se le hizo la pregunta al subsecretario Nichols, él respondió que de momento no había conversatorios con el gobierno del régimen dictatorial de Ortega y Murillo, refiriéndose que cuando se dio el destierro de los 222 en febrero del año pasado, el secretario de Estado Anthony Blinken llamó al canciller de la dictadura, el miniatura Denis Moncada, procurando buscar el modo para avanzar, pero que la respuesta fue totalmente lo contrario, ya que la respuesta fue el despojo de la ciudadanía a los que viajaron en el avión hacia Washington y los otros 94, cerrando la posibilidad de mantener un diálogo serio. Para concluir, y en base a lo acontecido, nos encontramos con que la dictadura no solo hace daño a los nicaragüenses, sino que están tratando de hacerle daño a los Estados Unidos, como el caso de la enorme migración de nicaragüenses, que desde 2018 han salido más de 800,000 de Nicaragua. Imagínense ustedes, más el 1,5 millones que ya existía afuera. De igual manera, facilitando el uso del territorio nacional como puente a otros emigrantes de terceros países. Esperamos que de una vez por todas se apliquen sanciones fuertes, de verdad fuertes, pues si existe una dictadura perversa, cruel y que detesta a los Estados Unidos, es la dictadura Ortega Murillo.
Y es mejor que los Estados Unidos se despierten. Señor Biden, señor Trump y cualquier otro candidato, ten seguro que no existe un grupo que los deteste más que los Ortega Murillo. Porque el mismo Putin, tal vez el ayatolá de Irán, pero quién sabe, el mismo Putin sabe que tiene que lidiar con los Estados Unidos. Hay comercio, hay militar, hay una serie de cosas. El mismo Rocketman de Corea del Norte se vio con Trump. Ortega y Murillo no tienen intenciones de ser civilizados. Eso no sirve y hay que salir de él. Bien, vamos al tercer y último segmento de este programa y está titulado Un borrego vergonzoso. Otra vez más, el sátrapa más criminal en la historia de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a ultrajar nuestra dignidad nacional al prestarse a acusar internacionalmente a Alemania por petición e imposición de Vladimir Putin y su aliado, el ayatolá de Irán. de Irán. El Castro comunismo, con sus amos soviéticos de la época, infectó de guerrillas a toda Latinoamérica. Para eso se prestó el genocida de Fidel Castro, otro borrego del comunismo. Y ahora Daniel Ortega hace exactamente lo mismo desde otras variantes. Ortega es un pobre borrego de la China comunista, Irán y Rusia, a quienes prácticamente les ha entregado nuestra soberanía. Fíjense qué hipocresía. ¿Se acuerdan cómo hablaban de Nicolás Calderón, alias Sandino, que peleaba por la soberanía? Mentira. Disparates. Y este es igualito. Siguen tratando de engañarnos, como decimos allá, dándonos a tol con el dedo acerca de defender la soberanía. Y ya se le vendieron a China, Irán y Rusia. Es increíble. Es la misma hipocresía del bandolero Augusto Nicolás Calderón Sandino, quien hipócritamente rehusó firmar el acuerdo de paz en el Espino Negro porque decía que se oponía la presencia de los marinos americanos en Nicaragua. Sin embargo, a los 2 días de haberse firmado la paz, 2 días de haber dado la excusa en contra de los marinos, le escribió una carta al comandante militar americano en las Segovias pidiéndole que él sacara a Adolfo Díaz de la presidencia y que tomara posesión del poder en Nicaragua para que ellos, los americanos que tanto criticaban, supervisaran las elecciones. Puras mentiras. Nicolás Calderón quería, y así se lo pidió a Juan Bautista Sacasa, que él fuera el gobernador militar de la zona norte de las Segovias. Eso es todo lo que él quería. Gobernar una parte de Nicaragua. La verdad es que la ignorancia y la maldad en contra de los nicaragüenses por parte de los Ortega Murillo no tiene límite. Los chinos comunistas nos usan para vender sus bienes en Nicaragua. Ya anda esa importación de bienes por 1.200 millones de dólares. Fíjense bien, 1.200 millones de dólares importa la China comunista a Nicaragua año con año. Y eso va para arriba. Y nosotros apenas exportamos 34 millones. 1.200 millones contra 34 que le mandamos a ellos. ¿Ok? Ahora, esos mismos chinos
están desplazando a pequeños negocios comerciales de nicaragüenses en diferentes partes de los mercados del país para instalar sus negocios multimillonarios en Nicaragua, haciendo perder a los nicaragüenses. Ahí está cómo están vendiendo nuestra soberanía los Ortega Murillo. Además que la estupidez, perdonen usar ese vocabulario, es similar con Rusia y con Irán, donde entre los dos países no exportamos de Nicaragua a Irán y a Rusia. No exportamos más de $116,000. Eso es todo lo que exportamos a esos dos países. Pero ellos importan 73 millones. Nosotros mandamos $116,000 y ellos importan a Nicaragua 73 millones, que no es nada tampoco, pero comparado a la cifra de exportación es un mundo. Sin embargo, esos son los aliados de la dictadura. Ortega se llena la boca de insultos a los Estados Unidos, pero sin embargo no se da cuenta, o se da cuenta y no le importa. Exportamos más de $4,000 millones al año a los Estados Unidos. ¿Y saben cuánto importamos de los Estados Unidos a Nicaragua? 2,700 millones. Ahí sí hay una relación sana. Nosotros exportamos casi el doble de lo que importamos de los Estados Unidos. ¿Entienden? Esa es la estupidez y es la única palabra que le cabe de la dictadura. Ese dogma comunista de que los países oscuros como Rusia, la China, Irán, Corea del Norte, esos son los aliados de los Ortega Murillo. En los Estados Unidos, Daniel Ortega, viven más de 1,5 millones de tus compatriotas nicaragüenses y vos estás atacando a ese país. Los mandás aquí para que te manden remesas y decidís atacar al país que te está haciendo ese favor. No tiene nombre, es que es imposible describir. Estúpido es un piropo. Es increíble. Los nicaragüenses tenemos que desempolvar la auténtica historia de Nicaragua. Nos han dado gato por liebre, señores y señoras. Nos han dado mentiras, desinformación y engaño. Y en esto tienen mucha culpa los intelectuales que se plegaron a esa izquierda hipócrita y a sus falsos héroes sandinistas. En los 80, los nicaragüenses estamos molestos con lo que Ortega hace con nuestra patria. Antes China, Irán, ahora Rusia. Por eso debemos continuar esta lucha en resistencia. Debemos aprovechar todo espacio para reclamarle más presión a la comunidad internacional y recordarles que no les estamos pidiendo dólares, como hace la mal llamada sociedad civil. No le estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo apoyo en base de sanciones serias. Yo les he dado sugerencias aquí. Congelen el número de movimiento de dinero y van a ver qué rápido llegan a la mesa los sandinistas. Si no, lo que nos corresponde como nación fracturada y ya no se diga sufrida también por sus propios errores, iniciando con Jimmy Carter. No nos olvidemos que los Estados Unidos tienen una responsabilidad moral en ayudarnos, porque
desde los 1800, desde el siglo XIX y todo el siglo XX, prácticamente Nicaragua fue un aliado sin igual con los Estados Unidos. El gobierno liberal, durante los 50 años de gobierno en el siglo XX, le ayudó a los Estados Unidos en todas sus aventuras. Cuando Arbenz en Guatemala, el comunista, cuando Bahía Cuchino, Castro, otro comunista, y cuando Chile, Allende, otro comunista, Nicaragua siempre estuvo taco a taco con los Estados Unidos defendiendo la democracia. Es hora que los Estados Unidos vengan a defendernos de verdad. La Contra fue una gran ayuda, pero la cortaron prematuramente y permitieron que negociaran un arreglo mal hecho de convivencia con los criminales. Tenemos que quitar el sandinismo completamente de Nicaragua, desenraizarlo como la mala hierba. Defenderemos nuestra soberanía y nuestra auténtica dignidad como nicaragüenses que de verdad amamos a Nicaragua. Son las mentiras de la dictadura, los engaños a mi pueblo noble, a mi gente humilde, a quien yo quiero, lo que hace que me hierva la sangre cuando escucho las barbaridades que dicen los sandinistas de este país y las barbaridades que le hacen a los nicaragüenses. Estos sandinistas cobardes se aprovechan de niños, de mujeres, de jóvenes, de hombres indefensos y de ancianos. Le pido a Dios nuestro Señor que me dé las fuerzas para vivir, para ver el día que estos criminales caigan, pues será un día precioso y bendecido para todos los nicaragüenses. Hemos llegado al final de este programa. Les agradezco de corazón, como siempre, el tiempo que nos dedican y le pido al Señor que siga bendiciendo a los nicaragüenses. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.